¿También ven la presentación? ¿La ven clara? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, la clase anterior nos quedaba escalonada por renglones y sencillamente la forma escalonada por renglones. ¿Alguien tiene alguna duda de algún ejercicio que haya resuelto por su cuenta o del material que haya revisado? ¿Algo que quede claro hasta ahora? Nada, nadie, ¿todo bien? Bien, entonces, si no hay comentarios, vamos a seguir. Hablábamos pues que la forma escalonada reducida por renglones y la forma reducida por renglones, perdón, la forma escalonada por renglones, nos hablan de cómo son las soluciones del sistema de ecuaciones asociado. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo nosotros vamos a estar obteniendo una forma escalonada por renglones y nos va a permitir resolver el sistema a lo mejor un poquito más rápido, que es a lo que denominaremos entonces como eliminación gaussiana. Vamos a comenzar con el ejemplo que ya habíamos resuelto, que se muestra aquí, permítanme, ahí está, ya se mostró el lápiz. Es este ejemplito sencillo, en donde de aquí recuerden el primer paso, pues es obtener la matriz aumentada. Es la matriz de coeficientes aumentada con los términos independientes. Y comenzaré a realizar un procedimiento similar a la eliminación de Gauss-Jordan. Tan solo quiero que aquí también ustedes noten la diferencia que hay entre los dos procedimientos, este que realizaremos y el que acabo de mencionar. Entonces, vean, lo primero que voy a hacer va a ser 1, este coeficiente. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues digo que el renglón 1 va a ser un medio del renglón 1 y pues no hay mayores problemas, me queda el renglón 1 dividido entre 2. Aquí se volvió a escribir el sistemita equivalente que resulta, el cual repito aquí para mayor claridad. Y el siguiente paso entonces es perdón, se me trabó la lengua ahí, es hacer cero tanto este elemento como este elemento. Entonces ya lo sabemos hacer eso, voy a aprovechar que ya tengo un 1 en ese elemento correspondiente al renglón 1 y lo que voy a hacer, voy a borrar estos ceros que puse aquí, lo que voy a hacer entonces va a ser multiplicar o más bien dicho operar sobre el renglón 2 y diría el renglón 2 va a ser ese renglón 2, pero como veo que aquí tengo un 4, un coeficiente con valor de 4, pues multiplico el renglón 1 por menos 4 para que al sumarse me den 0, que es la operación que se indica aquí. Y también, como yo veo que tengo aquí un coeficiente de 3, voy a decir que el renglón 3 va a ser ese renglón 3 menos 3 veces el renglón 1. Entonces comienzo con este y me diría, me voy a ir paso a paso nada más para recordar el procedimiento. Sería 4 menos 4 veces el renglón 1 que es 4, me resulta el 0 que yo deseaba en esa posición. Ya terminé con este, ahora empiezo 5 menos 4 por 2, me da menos 8 más 5, me da el menos 3 que se obtiene aquí y termino con este. Después 6 menos 4 por 3, 12, es menos 4 por 3 da menos 12, me resulta en menos 6 y ya terminé con este. Luego tengo 24 menos 9 por 4, 36, me resulta en menos 12 y ya terminé con todo ese renglón. Continúo con el renglón 3. El renglón 3 sería 3, ¿sí? Menos 3 por 1 da menos 3 y obtengo el 0 que yo quería aquí. Después tengo 1, menos 3 por 2 da menos 6 y me resulta en menos 5. Terminé con este. Ahora sería menos 2, menos 3 por 3, 9, me da menos 11 que está aquí. Y por último, 4 por menos 9 por 3, 27, me da el menos 23 y he terminado con ese paso que me hace ceros
estos dos elementos. Aquí este sistemita equivalente lo vuelvo a reescribir aquí. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si se fijan, el siguiente paso va a ser hacer 1 este coeficiente. ¿Cómo? Pues dividiendo todo el renglón entre menos 1. Recuerden que aquí sigue estando ese detallito de que debe de haber un menos para que sea menos 1/3 por menos 3, me da el 1. Menos 6 entre menos 3 me da 2. Menos 12 entre menos 3 me da 4 positivo. ¿Sí? Pongan por ahí esa marquita o una nota de que ahí debe de ser un signo menos. Bueno, vean, este sistema equivalente lo vuelvo a reescribir aquí y tengo el 1 que yo deseaba en esta posición. Ahora lo que yo voy a hacer, se fijan, va a hacer 0 este 5. ¿Cómo lo hago? De la manera que ya sé, lo que yo voy a hacer va a ser tomar el renglón 5 y se va a convertir en el renglón 5 menos 5 veces, dije renglón 5, perdón, el renglón 3 más 5 veces el renglón 2. Y comienzo, este lo dejo igual, este lo escribo igual y comienzo a obtener los elementos correspondientes al tercer renglón. Entonces diría 0 más 5 por 0, obtengo, ese 0 no se afectó. Luego tendría 5, ¿sí? 5, creo que aquí también está mal el signo. 5 positivo, a ver, permítanme un poco. Nada más déjenme revisarlo acá. Se divide entre 2, sí, aquí es menos. Pongan esa notita, por favor. Aquí es menos, esta operación está bien. Aquí va un menos también. Entonces serían menos 5, ¿sí? Más 5 por 1 da 5 y obtengo el 0 que está aquí. Aquí tendría menos 11, si se fijan, menos 11, voy en este, más 5 por 2 me da 10, me resulta en el menos 1 que está aquí. Y finalmente tengo menos 23, ¿sí? Que sería que más 5 por 4, 20, me resulta en el menos 3 que está aquí. Y ya terminé con ese renglón. Ahora, como siguiente paso, voy a borrar todo de una vez. El siguiente paso es, tomo mi sistemita equivalente y lo único que voy a hacer, si se fijan, ya aquí tengo un menos 1. Lo que voy a hacer va a ser multiplicar todo el renglón 3 por menos 1 y obtengo este sistema equivalente. Entonces, ya que tengo este sistema equivalente, como ustedes pueden ver, lo que voy a realizar va a ser un procedimiento denominado sustitución hacia atrás, porque parto desde el último renglón y me voy realizando sustituciones hacia atrás o hacia arriba. ¿Qué me dice este sistemita de ecuaciones equivalente? Pues lo primero que me dice de aquí es que x3 es igual a 3. Entonces ya terminé con este renglón. Paso al siguiente renglón y me dice que es x2 más 2x3 es igual a 4, o lo que es lo mismo, x2 va a ser igual a 4 menos 2x3. Como ya conozco el valor de x3, me quedaría menos 2, ¿sí? Por último, este renglón lo que me está diciendo es x1 más 2x2 más 3x3 va a ser igual a 9, o lo que es lo mismo, x1 va a ser igual a 9 menos 2x2 menos 3x3, sustituyendo valores, yo tendría 2. ¿Cuánto vale x2? Vale menos 2. ¿Cuánto vale x3? Vale 3. Y el resultado de x1, si se fijan, es 9 más 4 menos 6. El resultado es, ¿cuánto? 9 y 4 son 13, menos 6 me resulta en 7. ¿Sí está bien? No. ¿Sí? Entonces ya tengo mi conjunto solución, que es 7 menos 2 y 3. Aquí me equivoqué, aquí es 9. Entonces me da aquí un 4, este es un 4, listo. Entonces se ha obtenido el conjunto solución, que en realidad es una solución única. ¿Sale?
Entonces, coméntenme qué diferencia ustedes notaron de este procedimiento con el anterior. ¿Alguien? Que al final no Profe, quedan ceros y unos nada más y que solo es escalonada. Exacto. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, Aguirre, ¿comentaste algo? ¿puede repetir este problema? Es que no Ok, entendí muy bien. muy bien. Vamos a comentarlo de manera un poco breve. Ahí va, voy a borrar todo esto. El procedimiento que realizamos, se fijan, iniciamos de la misma manera que en el caso anterior, haciendo uno este elemento, ¿sí? Realizamos su operación elemental, nos queda el 1 aquí y obviamente todo el renglón afectado. Después hacemos ceros, los elementos que están abajo de ese 1 que acabo de obtener por medio de estas dos operaciones elementales, ¿sí? Y continúo, hasta ahorita vamos igual que en el ejemplo anterior, porque el siguiente paso es hacer aquí un 1. Entonces realizo la operación elemental correspondiente y tengo el 1 en esta posición. La primera diferencia reside en que este primer renglón no lo afecto ya en nada, queda igual, pero lo que yo voy a hacer ahora va a ser hacer 0 el elemento por debajo del 1. Es decir, este 0, si se fijan, tengo que operar sobre el renglón 3 y obtengo el 0 en esa posición. Noten que no hago 0 este elemento. Este elemento lo dejo como está. Lo que me dedico a hacer es a hacer ceros por debajo de la diagonal principal. Obtengo este sistemita de ecuaciones equivalente y lo único que hago es hacer un 1 aquí y obtengo, vean, esta matriz. Si yo realizo las pruebas para saber qué tipo de matriz es, si es una matriz en su forma escalonada reducida por renglones, o si es nada más una matriz en su forma escalonada, recuerden que son 4 criterios. ¿Quién me dice el primero, por favor? El primer criterio, ¿qué dice? Era el de que si teníamos un renglón de puros ceros iba en la parte inferior, ¿no? Ok, ahí está el primero. Dices, bueno, a ver, en esta matriz, ¿tienes un renglón de ceros? No, no hay renglón de ceros. Está muy bien. ¿Sí? Segunda condición, ¿quién me la dice? ¿Alguien? La segunda condición. Somos, bueno, conmigo somos 22. Comente a alguien, por favor. ¿Cuál es la segunda condición? Dice que el primer número que sea diferente de 0 tiene que ser 1. Ujú. Barro la matriz, nada más lo único que faltó comentar ahí, de izquierda a derecha. El primer número que me encuentre diferente de 0 debe de ser un 1. El primer número que me encuentre diferente de 0 debe ser un 1 y también. Entonces cumple con la condición 2. La condición 3, ¿quién me la dice? Nos dice que si tenemos dos renglones, el uno de abajo va a estar más a la derecha que el de arriba, ¿no? Exacto. Entonces, tomo dos renglones consecutivos o seguidos. El primer 1 que encuentre en el renglón de abajo debe de estar más a la derecha que el 1 en el renglón de arriba. Cumplen esos dos. Verifico los otros renglones consecutivos y veo que tomo estos dos renglones consecutivos, el primer 1 en el renglón de abajo debe de estar más a la derecha que el 1 en el renglón de arriba. Por lo tanto, cumple la condición 3. ¿Qué nos dice la condición 4? ¿Quién me la dice, por favor? Condición 4, ¿qué nos dice? ¿Qué dice la condición 4? Cualquier renglón que Cualquier, tiene
Un 1 tiene 0 en el resto de sus elementos. Exacto, tomo la primera columna, ahí me voy a ir por columnas y verifico el renglón donde encuentre el primer 1 y debe de tener ceros en el resto de sus elementos. Esa columna cumple, tomo la siguiente columna donde encuentro el renglón donde encuentro, ¿sí? El primer 1 es este renglón, debe de tener ceros en el resto de sus elementos y este no cumple con esa condición. Por lo tanto, no se cumple la condición 4. Y entonces recuerden, aquí hacíamos una división. Todas las matrices que cumplen de la condición 1 a la condición 4 se encontraban en su forma escalonada, reducida por renglones. Aquellas matrices que nada más cumplían de la condición 1 a la 3, sencillamente las denominábamos en su forma escalonada por renglones, ¿sí? Entonces, esta matriz, como estamos viendo aquí, nada más cumple de la 1 a la 3, por lo tanto se encuentra en su forma escalonada por renglones. Y eso es lo que me permite a mí realizar entonces, si se fijan, una sustitución hacia atrás, ¿sí? Que de alguna manera me evita algunos pasos respecto a la eliminación de Gauss-Jordan. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Bueno, de momento yo no podría decir cuál es mejor o peor, porque si bien es cierto, en comparado con este, el de eliminación gaussiana hacía 0 este y 0 estos elementos, y aquí ya tenías automáticamente tus soluciones. En este caso, te ahorra algunas operaciones entre renglones, pero cambias eso por realizar una sustitución hacia atrás. Entonces ya va a depender también inclusive del sistema, si te ahorras o no te ahorras operaciones. Entonces, aquí está ya, en resumidas cuentas, los dos métodos. La eliminación de Gauss-Jordan, ya lo dijimos, se reduce por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada reducida por renglones. Y la diferencia con la eliminación gaussiana es que la matriz de coeficientes se reduce sencillamente a la forma escalonada por renglones. Ya que la tengo en la forma escalonada por renglones, lo que hago es realizar una sustitución hacia atrás para encontrar los valores de las variables, es decir, mi solución. ¿Alguna duda hasta ahí acerca de esto? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la diferencia de los dos procedimientos? Sí, por favor. Bien, Sí. entonces, veamos ahora de manera general un sistema que va a tener m ecuaciones con n incógnitas. Si se fijan, hasta ahorita nada más habíamos trabajado con matrices sencillas hasta cierto punto, que era nada más de 3 por 3, y obteníamos su solución. Ahora vamos a verlo de manera general. En primer lugar, cómo escribo un sistema de ecuaciones de manera general? Observen ustedes en primer lugar que las incógnitas o mis variables las estoy denotando desde x1, ¿sí?, hasta xn, en donde n nos está indicando, repito, el número de incógnitas. Los coeficientes vienen numerados desde A11, A12 hasta A1n. Recuerden que esto va asociado con la notación matricial, porque nosotros habíamos dicho, el primer subíndice nos va a denotar renglones o el renglón asociado. El segundo subíndice nos va a estar denotando la columna. Entonces, por ejemplo, este coeficiente, el A13, nos estará diciendo automáticamente que se encuentra en el renglón 1 y la columna número 3. Por lo tanto, entonces, este A1n, pues es lo mismo, está en el renglón 1, pero ahora estoy hablando de la columna enésima o de la columna
n, ¿sí? Entonces, esta es mi primera ecuación y así sucesivamente, hasta tener m ecuaciones en términos de mis n incógnitas. Y vean que los términos independientes pues van desde B1, B2, etcétera, hasta mi número de renglones. Entonces, es posible resolver un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Vean, m ecuaciones lo podemos ver también como que está asociado a los renglones de la matriz correspondiente. Y las n incógnitas corresponderán a mis columnas. ¿Sí? Entonces, podemos resolver este sistemita que está dado de forma general utilizando ya sea la eliminación de Gauss-Jordan o la eliminación gaussiana. Como primer ejemplo, que también está muy sencillo, vamos a ver este sistemita que tiene m ecuaciones y n incógnitas, ¿sí? Es decir, tengo 2 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué pasa cuando yo lo quiero solucionar? Bueno, pues lo que yo voy a hacer va a ser aplicar el procedimiento, o en este caso la eliminación de Gauss-Jordan, para ver qué me resulta con este sistema. Lo primero que hago entonces es escribir, se fijan, su matriz aumentada, que es la matriz de coeficientes aumentada con los términos independientes asociados a cada ecuación. Y bueno, se fijan, aquí tengo ya la ventaja de que ya tengo un 1 en ese elemento. Pues lo que me resta entonces es hacer 0. Permítanme que se trabó el lápiz, ahí está. Hacer un 0, este 2. ¿Cómo lo hago? Como ya lo sé, tomo el renglón 2, va a ser entonces mi renglón 2 menos 2 veces el renglón 1. Y comienzo a hacer las operaciones 2 por menos 2 por 1, que es menos 2, me da el 0 que está ahí. Voy con el siguiente, sería 5 menos 2 por 3, 6, me da el menos 1 que está ahí. Menos 2 por menos da más, 2 por 5, 10, me da 10 menos 2, me da el 8 y termino con este. 4 por menos 2 por 1 da menos 2, resulta el 2 que está aquí. Y finalmente 6 por menos 2 por 4 da menos 8 y me resulta el menos 2 que está ahí. Este sistema lo reescribo aquí y ahora lo que tengo que hacer, como es eliminación de Gauss-Jordan, es hacer 1 este. Entonces todo este renglón lo multiplico por menos 1. Vean, el primer renglón queda igual y sencillamente el otro renglón ha quedado multiplicado por un menos 1. Ya logré hacer 1 este, entonces lo que me resta es hacer un 0 aquí. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando el 1 que tengo en el renglón número 2. Y lo que hago entonces es que el renglón 1 va a ser el renglón 1 menos 3 veces el renglón 2, como se muestra aquí. Y comienzo, anoto mi renglón 2 en esta parte. Y comenzaría 1 menos 3 por 0. Me queda el 1 y no se afectó el 1 que ya había obtenido. Siguiente, sería 3 por menos 3 por 1, que es menos 3. Obtengo el 0 que está aquí. Menos 5, ¿sí? Por menos 3 por 8 me da 24, ¿sí? Positivos. Me resulta en el 19 que está aquí. 1 menos por menos da más. 3 por 2, 6 más 1, 7. 4 por menos 3 por 2 me da menos 6, más 4 me da el menos 2 que está aquí y he terminado. Entonces, lo que yo verifico ahora es qué tipo de matriz obtuve. Pues comienzo verificando las condiciones 1, 2, 3 y 4. Entonces, la condición 1 que dice, bueno, que si hay algún renglón de ceros, como ustedes ya lo mencionaron bien, ese renglón de ceros debe de estar abajo, no hay renglón de ceros. Luego dice que el primer número que yo encuentre cuando barra la matriz de izquierda a derecha debe de ser un 1, el primer número diferente de 0 obviamente, cumple con esa. La segunda dice
que si yo tomo dos renglones sucesivos, perdón, el 1 en el renglón de abajo está más a la derecha que el 1 en el renglón de arriba. Bien, cumplió con el número 3. Vamos a verificar la número 4. Dice que me vaya por columnas. Permítame, aquí está. Me voy por columnas y lo que digo es, tomo la primera columna. El primer 1 que me encuentre en un renglón ya debe de tener ceros en el resto de los elementos. Bien, cumple con esa. Me vengo en esta columna y veo el primer 1 que encuentre en un renglón es este, debe de tener ceros en los demás elementos. Entonces cumple con las 4 condiciones, ¿sí? Entonces digo que la matriz se encuentra en su forma escalonada reducida por renglones. Ahora bien, ¿cómo son las soluciones de ese sistemita asociado? Se fijan, si yo escribo las ecuaciones asociadas a este sistema equivalente, lo que yo voy a escribir, lo voy a poner acá, sería x1, ¿verdad? Más 0x2, más 19x3, más 7x4, y esto es igual a ¿qué? A menos 2. ¿Sí? La segunda ecuación que me dice, bueno, me dice la segunda ecuación que x2 menos 8x3 menos 2x4, esto va a ser igual a 2. De aquí resulta evidente, lo voy a escribir en esta parte de acá arriba que tengo un poco de espacio, que yo puedo escribir x1 como ¿qué? Como menos 2 menos 19x3 más 7x4, perdón, ahí no es más, es un signo menos. Ahí yo me equivoqué, lo cambiamos. Ahí está. ¿Sí? Menos 7x4. Y x2 sería igual entonces a 2 más 8x3 más 2x4. De tal forma, entonces, que yo puedo representar la solución o el conjunto solución de ese sistemita como que menos 2 menos 19x3 menos 7x4, eso vale x1, ¿sí? Coma. ¿Cuánto vale x2? 2 más 8x3 más 2x4 y eso vale x2. Y por lo tanto, x3, x4. Y este, como ya lo mencioné, es mi conjunto solución. Resulta obvio que para cualquier valor de x3 y de x4, le puedo poner para toda x3 y x4 que pertenezcan al conjunto de los reales, yo puedo asignarle valores a x3 y a x4 y obtener una solución correspondiente para x1 y x2. ¿Cuántas soluciones tiene por consiguiente el sistema? El sistema tiene un número infinito de soluciones. ¿Desde dónde sabía yo que este sistema probablemente tenía un número infinito de soluciones? Desde el momento que yo vi que tenía solo 2 ecuaciones y tenía 4 incógnitas. Entonces, es necesario a 2 de las incógnitas asignarle valores, calcular los valores de las otras 2 incógnitas para obtener una solución del sistema de ecuaciones asociado. Vean, aquí utilizamos eliminación de Gauss-Jordan, sin importar que ocurría esto. Lo aplicamos tal cual lo hemos aprendido. Por último, en este sistema, se fijan, yo pude o podemos hacer T1 igual a x3 y T2 igual a x4. Y la solución del sistemita de ecuaciones o el conjunto solución yo lo puedo representar como menos 2 menos 19x3, perdón, ahí ya no es x3, ahí ya es x3, dijimos que era igual a T1 y después tendría menos 7 T2, 2 más 8 T1 más 2 T2, T1
y T2. De esta manera, yo he representado el conjunto solución de forma que paramétrica, en donde los parámetros son T1 y T2. De esta manera yo le asigno valores a T1 y a T2 y automáticamente voy a obtener los valores correspondientes de X1 hasta X4. ¿Sí? ¿Alguna duda de ese ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Es necesario expresar la solución de forma paramétrica? A ver si entendí bien. Tú puedes representar la solución de forma paramétrica si así lo deseas. Si tú decides dejarlo de esta manera, también es correcto. Mencionábamos que se representan en forma paramétrica para relacionarlo a en este caso, algunos parámetros que puedan estar definidos en el problema que estamos solucionando, ¿sí? Pero cualquiera de las dos formas en las que se exprese la solución es la correcta, sí, obviamente siempre y cuando que hayamos realizado de manera correcta los pasos, en este caso asociados a la eliminación de Gauss-Jordan, ¿sí? Sí, gracias, profe. Ok. Ahí está lo que yo les comentaba, ahí está la solución. Ya no hay nada más que decir acerca de eso. Nada más para mencionar un poquito acerca de la solución de un sistema, pues en este caso de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vimos anteriormente que podemos representar para el caso de 2 ecuaciones y 2 incógnitas mediante 2 líneas rectas, ¿sí? Entonces, nada tan sencillo como que nosotros teníamos nuestro plano cartesiano, teníamos, por ejemplo, X y Y nosotros podíamos graficar las 2 líneas rectas, por mencionar un ejemplo así, y nosotros nos dedicábamos a encontrar nuestro punto de intersección. Si encontrábamos el punto de intersección, si había un solo punto de intersección, decíamos que el sistema tenía solución única. Si nosotros teníamos, por ejemplo, 2 líneas sobrepuestas, una sobre la otra, entonces podríamos decir que los puntos de intersección eran infinitos y el sistema de ecuaciones asociado tenía un número infinito de soluciones. El otro caso que nosotros veíamos, pues era, si recuerdan, cuando yo tenía el caso de 2 líneas paralelas, pues estas líneas paralelas que yo podría llamar como Y1 y Y2, nunca se van a intersectar, por lo tanto, el sistema o no tenía solución, o también decíamos que se presentaba el caso del que el sistema era inconsistente. ¿Qué pasa ahora cuando yo estoy solucionando un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Se fijan, aquí se está representando la ecuación de la línea recta asociada. Aquí ustedes, si se fijan, están las coordenadas X, por ejemplo. Sí, X. Acá pueden tener ustedes el eje y aquí tendrán ustedes el eje Z. Entonces, esta ecuación que se podría pensar como la ecuación de una recta, dado que ahora está en 3 dimensiones, entonces estaremos hablando de un plano en este espacio tridimensional. ¿Y qué significa solucionar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Lo podemos ver en la siguiente figura. Observen, vamos a considerar este sistema de manera general, ¿sí? M es igual a 3, N es igual a 3, ¿sí? Y todos estos sencillamente son mis coeficientes asociados a cada una de las ecuaciones y considero que son constantes y al menos una de ellas es una ecuación diferente de 0. Entonces va a haber algunas posibilidades de entonces ver cómo se intersectan estos planos. El caso número 1 es cuando los 3 planos se intersectan en un solo punto. Y yo espero que se alcance a ver bien esta figura. Si no se alcanzara a ver bien, la tienen ustedes disponible en el libro de Grossman. Y ustedes observen cómo se encuentran graficados los 3 planos asociados a las 3 ecuaciones. Sería plano 1, plano 2 y plano 3.
Entonces, al solucionar este sistema de ecuaciones, lo que yo estaría buscando es la intersección entre cada uno de estos planos. El primer caso que estamos mencionando, observen, se muestran los tres planos de manera muy clara y aquí tengo un único punto de intersección entre los tres. Si bien es cierto, este plano que estoy marcando se corta con el plano que está un poco acostado en la línea punteada, como se muestra ahí, pero no se intersecta con el tercer plano que está en la otra dirección. El único punto es el de en medio, es donde existe intersección entre los tres y es donde podremos decir entonces que se tiene en el sistema un solo punto de intersección, una sola solución al sistema de ecuaciones asociado. El siguiente ejemplo es el que se muestra ahí. Ahora vean cómo están dispuestos los planos. Y en realidad los planos no tienen un solo punto de intersección. ¿Sí? Los puntos de intersección están definidos. Si se fijan aquí podemos trazar una línea recta que nos representa todos los puntos de intersección con los tres planos. ¿Sí? Por lo tanto, como es una línea recta, todos los puntos de intersección me forman una línea recta, entonces yo digo que el sistema tiene un número infinito de soluciones. Repito, noten que ahora se está tratando con planos por encontrarnos ahora en un espacio en 3 dimensiones. Ahora bien, los tres planos coinciden. Entonces, cada punto sobre un plano, ahora imaginen que este plano que está aquí también coincide con, si suponemos que aquí hay dos planos, ¿sí? Y de tal manera también que tengo un número infinito de soluciones porque los tres planos se intersectan entre sí. Ahora el otro caso es que dos planos coincidan, pero no coinciden con un tercero, tan solo se intersectan también ¿en dónde? Si pueden ver, en esta línea recta. Como todos los puntos de intersección coinciden en una línea recta, que sería similar a este caso, entonces también el sistema, ¿sí? Tiene un número infinito de soluciones. Bien, permítanme, ¿qué pasó ahí? Ahí está, ¿sí? La posibilidad número 5, al menos dos de los planos son paralelos y distintos, ¿sí? Por lo que ningún punto puede estar en ninguno de los, por lo tanto no hay solución y aquí está un ejemplo muy claro, ¿sí? Dos planos van a ser paralelos, no importaría, a ver si sale ahí más o menos cómo se encuentra un tercer plano, con el hecho de que estos dos que están aquí abajo son paralelos, nunca se van a intersectar, por lo tanto el sistema no tiene solución. ¿Sí? Vean que es el caso similar al que estamos mostrando aquí. Estos dos planos son paralelos. Este es un plano que sí intersecta a cada uno de los planos, pero dado que estos dos no se intersectan entre sí, no existe solución, por lo que decimos que el sistema es inconsistente. Lo que vimos fueron las tres posibilidades: solución única, número infinito de soluciones, es decir, o que el sistema sea inconsistente. Lo que hay que notar es que vean ustedes cómo cuando estamos hablando ya de 3 dimensiones, ya los comportamientos que nosotros vamos a tener, cuesta quizá un poquito más de trabajo imaginarlos, y no se diga cuando estamos trabajando ya en espacios n-dimensionales. Como resulta obvio, ya no podemos representarlo esto de manera gráfica, y lo que tenemos que hacer nosotros es tan solo imaginarnos cómo podríamos interpretar un plano n-dimensional. Pero al final del día, desde aquí estamos observando que las dimensiones están directamente relacionadas con ¿qué? Si se fijan, con mi número de incógnitas. En este caso es x, y, z. Automáticamente tengo mis 3 dimensiones x, y, z. Si aquí hubiera x1 a x4, ya estaría yo en un espacio en 4 dimensiones, y etcétera, etcétera, hasta manejar sistemas de manera general que se representan en espacios n-dimensionales. En el estudio que haremos durante este curso, nuestro objetivo es dar solución a sistemas que se encuentran inmersos en un espacio n-dimensional, y tenemos entonces que
tener las herramientas para poder dar solución a los sistemas asociados, representados de esa forma. Bien, noten, hablando ahora ya de lo que son sistemas homogéneos de ecuaciones, noten lo siguiente: si podemos nosotros comparar este sistema de ecuaciones que presentamos aquí de forma general, voy a borrar esto, ¿sí? Vean, es un sistema de manera general, ya lo dijimos, tiene m ecuaciones, aquí están las m ecuaciones, y tiene n incógnitas. Para diferenciar de un sistema homogéneo a un sistema no homogéneo, noten ustedes que en este caso todos los términos independientes, así los podemos llamar, son cero. En la ecuación anterior, si se fijan, aquí teníamos B1, B2, ¿hasta qué? Hasta BM. En este caso, ese B1, B2 hasta BM son iguales a cero. Cuando eso ocurre, cuando yo tengo todas las ecuaciones igualadas a cero, entonces puedo yo decir que estoy hablando de un sistema homogéneo. Así se denomina, un sistema homogéneo. Y los sistemas homogéneos pues tienen unas características particulares. Si se fijan, automáticamente en un sistema como estos, ¿sí? M ecuaciones, n incógnitas, yo tengo lo que denominaría solución trivial, ¿sí? Sin hacer mayores cálculos, yo veo que mi sistema es homogéneo, por lo tanto, tiene al menos una solución, y es la solución trivial. ¿Por qué? Porque resulta obvio que si x1 vale 0, y x2 vale 0, etcétera, y xn vale 0, la igualdad se cumple en cada una de las ecuaciones. Por lo tanto, la solución trivial correspondería a 0, 0, y así hasta el valor de la enésima variable, y es a lo que denominamos mi solución trivial. Aquí se está representando, vean, x1 igual a x2 igual a xn igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, solo van a tener estos sistemas dos posibilidades en su solución, ¿sí? La primera sería que la solución trivial sea la solución única, ¿sí? Y el segundo caso va a ser, porque vean dos posibilidades, el segundo caso va a ser que el sistema tenga un número infinito de soluciones. Entonces, en un sistema homogéneo siempre vamos a tener una solución, al menos una, que es la solución trivial. Todas aquellas soluciones que sean diferentes a esta, a la 0, 0, 0, etcétera, las vamos a denominar soluciones no triviales, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que estoy mostrando ahí. En este ejemplo, permítanme. Ahí está. Se fijan, automáticamente yo sé que se trata de un sistema homogéneo porque todos estos términos valen 0. Entonces, automáticamente yo digo, al menos tiene una solución que es la trivial. Es decir, x1 es igual a x2, es igual a x3 y es igual a 0. Entonces, la pregunta que nos haríamos ahí sería, bueno, ¿y esa es la solución única o también tiene un número infinito de soluciones? Pues nosotros podemos verificarlo con los dos métodos que nosotros conocemos y comenzaríamos formando la matriz de coeficientes o la matriz aumentada. 2, 4, 6, 0, 4, 5, 6, 0, 3, 1, menos 2 y 0. Esa es la matriz aumentada. ¿Sí? Me faltan aquí las pequeñas líneas punteadas que me indican que es una matriz aumentada. Y lo que yo comenzaría a hacer entonces, aplicar mis operaciones elementales. Necesito hacer 1 el primer renglón en esta posición. Pues lo que diría, bueno, el renglón 1 va a ser mi renglón 1, ¿sí? ¿Entre qué? Entre 2. Y eso me lleva al sistema equivalente, que sería 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3 y 0. Y ya llevo mi primera
operación sobre el primer renglón. Lo segundo que haría, bueno, ahora necesito hacer 0 este y 0 este. Bueno, voy a utilizar el renglón 1 que ya obtuve y diría el renglón 2 va a ser el renglón 2. Aquí está el renglón 2. Menos 4 veces el renglón 1. Entonces, pues comienzo a hacer las operaciones. Sería 4 menos 4 por 1, que es menos 4, me da 0 y ya terminé con este. Siguiente, 5 por menos 4 por 2 menos 8, me da menos 3. Después sería 6 por menos 4 por 3, me da menos 12, me quedaría menos 6. Y el 0, pues resulta ser el 0 aquí. 0 menos 4 por 0, 0. ¿Dudas de ese primer paso? ¿Va bien o me equivoqué? No, sí va bien. El segundo. Entonces ahora tengo que hacer 0 este de abajo. Pues diría R3 va a ser igual a R3, ¿sí? Menos 3 veces R1. Y comienzo, sería 3 menos 3 por 1 que da 3, y aquí me da 0. Después diría 1 menos 3 por 2 que da menos 6, aquí me queda menos 5. Menos 2 menos 3 por 3 me da menos 9, ¿sí? Me da menos 11. Y obviamente 0 menos 0 es el 0 que está aquí, ¿sí? Ahora bien, pues el siguiente paso, si se fijan, es hacer ¿qué? Un 1 en este elemento, entonces diría que mi renglón 3 va a ser a menos un tercio del renglón 3. ¿Y qué es lo que obtengo? Lo que obtengo, se fijan, sería 0, 1, menos 6 entre menos 3 da 2, ¿sí? Y aquí tengo el 0. Ahí está. ¿Qué hago enseguida? ¿Alguien que me diga con qué sigo? Profe, ahí no sería el renglón 2. Gracias. ¿Alguien que me diga qué sigue? Bien, ahí gracias. Este es el 2. Yo no sé por qué le puse 3. Está bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más Hacer hago? 0 el menos 5. Hacer 0 el menos 5. Ok. Entonces diría, ahora sí, R3 va a ser ¿qué? R3. ¿Y qué más? ¿Qué más anoto acá? ¿Puede ser menos 5 veces el mismo renglón? ¿Cuál? ¿R El qué? 3. R3. Ok. Entonces, ¿qué escribiría acá abajo? O aquí. ¿Qué escribo? Pues no da, sí, porque te daría 0, 0 y menos 44. Ajá. A Dice, ver. no, así no es. Es menos 5 veces el renglón 2. Ajá. Así es. Borro eso y anoto el renglón 2, ¿verdad? Y entonces comienzo a hacer las operaciones. R3 vale 0. Aquí las voy anotando inclusive. 0. Menos 5 veces el elemento de R2, que es 0. ¿Me da cuánto? 0 aquí. Ahora voy con el menos 5. No, ¿Sí? sería más 5R2. Más 5R2. Sí. Ok.
Bien, bueno, aquí no le afecta la primera, está bien, pero vamos con la segunda, sería menos 5, ¿verdad? Más 5 por 1, 5, y me da el 0 que yo quería aquí. Después, ¿qué tengo? El menos 11. El menos 11 más 5 veces el elemento correspondiente al R2, que es 10, me resulta en menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué tengo? Tengo el 0 más 5 veces por 0, resulta en 0 aquí. El renglón 1 lo dejo igual. 1, 2, 3, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? El renglón 3 por menos, multiplicarlo por menos. Ok, Por menos 1, ¿no? ok, sí. El renglón 3 lo voy a hacer menos el renglón 3. ¿Y qué me queda? Aquí alcanzo a anotarlo. 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, menos 1, 0. ¿Qué más? ¿Qué más? No, ¿qué no el menos? Bueno, en el último renglón queda 1 Sí. en vez de menos 1. Aquí vamos a repetir la operación. Sería el renglón 3. ¿Cuánto vale el elemento? Sería menos 11, ¿verdad? Menos 11. Más 5 veces R2, que es este, que son 10. Esto me sale menos 11 más 10. Esto es igual a menos 1 aquí. ¿Sí estamos bien o no? No, sí, profe, pero yo decía el último, el que escribió el último. Ah, sí, perdón. Sí, ya sé cuál. No sé por qué le puse menos. Está bien, gracias. Ahí, ese. ¿Qué más? ¿Algo más? Y ahora se pone x1 más x2, más 2x2 más 3x3, ¿no? Y todo eso. Ujú, ujú. Sí, estamos bien. Entonces, vean, en este caso, eh, ¿qué nos está diciendo esta? Como menciona su compañero. En este caso, si hiciéramos la sustitución hacia atrás, si se fijan, ¿qué nos quedaría? Que x1 X1 igual a 0. igual a 0, ¿verdad? Y ahí está la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿qué nos dice? X2 Menos X1 es igual a menos X1. saldría eso, ¿no? Aquí tendría x2 más 2x3, aquí es x3, perdón, disculpen, ajá, igual a 0. Si sustituyo yo el valor de x3 aquí, tendría x2 más 2 por 0 igual a 0. Y de aquí resulta que x2 es igual a ¿qué? A 0. En este renglón tendría x1 más 2x2 más 3x3 igual a 0. Esto es 0, esto es 0 y resulta que x1 es igual a 0 y ya terminé x1, x2 y x3. Que si se fijan, este valor es la solución que yo ya había visualizado desde acá, que es la solución 0, 0, 0, es decir, obtuve la solución trivial. Vean que aquí apliqué la eliminación gaussiana y llegué a la solución trivial. Por lo tanto, me encuentro en una de esas dos posibilidades, la que dice que la solución trivial es que la única solución del sistema. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Muy bien. Entonces, ya vimos, obviamente cuando estos coeficientes no todos son 0,
al sistema lo denominamos no homogéneo. Todos los elementos son cero, sistema homogéneo. Dos posibilidades para el sistema homogéneo. O tiene solución única o tiene un número infinito de soluciones. ¿Sí? Se simplificó el caso, ¿verdad? Bueno, ahí está lo que decíamos. Ahí está. Déjenme ver. Bueno, ahí seguí con el ejemplo, sí. Eso es lo que hicimos. Vean, en este caso, en la diapositiva, lo que se hizo fue aplicar eliminación de Gauss-Jordan y también se llega, vean, a x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a 0. ¿Sí? Entonces se ejemplificó bien, porque en este caso, voy a quitar eso hasta ahí, fue eliminación gaussiana. En el libro lo resuelven usando eliminación de Gauss-Jordan. E independientemente de eso, se llega a que la solución trivial es la solución única del sistema de ecuaciones. Ahí está. Bien, entonces hacemos ese. Váyanme ayudando ustedes. Voy a borrar todo esto. Ok. Ahí está la. El primer paso que hacemos es ¿cuál? Repítanmelos, por favor. ¿Qué hacemos como primer paso para este sistemita? ¿Qué hacemos? Pasamos los números en forma de cuadrícula. Ajá, pero ¿cómo se llama a eso? De una vez. ¿Sí? Una matriz Ajá, ¿de qué tipo? aumentada. Aumentada. Exacto. Entonces formo mi matriz aumentada. 1, 2, menos 1 y 0. Luego tengo 3, menos 3, 2 y 0. Menos 1, menos 11, 6 y 0. Formo lo que denominamos mi matriz. Ahí siempre me sale chueco eso. La matriz aumentada, ¿sí? Primer paso, ¿qué hago? Hacer 0, el menos 3 y menos 1. Y el 3 y el menos 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la operación para hacer 0 este? Renglón 3. Digo, Ujú. renglón 2. Ok, renglón 2. Ujú. Igual a 3 veces a renglón 1. Menos 3 veces a Al renglón 1. renglón 2, menos 3 veces R1. ¿Sí escuché bien? ¿Sí, verdad? Sí. Y de una vez escribimos la de R3. ¿Cómo es para R3? Va a ser R3 y ¿qué más? Menos R1. Menos R1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues a mí me ayudó mucho que aquí ya tenía el 1. Lo paso para acá. 1, 2, menos 1, 0. Ok. ¿Qué anoto? En R2. Váyanmelos dictando, por favor. Coméntenme. De a 0. 0. Siguiente. Menos 9. Menos 9. ¿Sí está bien? ¿Todos? ¿Sí? Sí. Ok, el siguiente.
¿Qué más? 5. ¿Todos de acuerdo? ¿Y este qué sale? Sí, bro. ¿Qué 0. tenemos aquí? 0. Bien. Siguiente renglón, que es el 3. ¿Qué tenemos? 0. ¿Sí? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Porque a mí me sale -2. ¿Por qué? Porque no es por menos R, es más, sería más R, ¿no? Ajá, exactamente. En lugar de ser menos, es más. Para que ustedes digan -1. ¿Sí? -1. Perdón, aquí está -1 más 1. ¿Da el qué? 0. El siguiente, ¿qué resulta? Menos 9. -9. Siguiente, 5 y 0. 5. 5 y 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. Siguiente paso. ¿Qué hacemos? Uno, el -9. Ajá, pero ¿cómo lo anoto utilizando la notación de las operaciones elementales? ¿Qué anoto? R2 Ajá, sí, R2 menos 9 por R1. sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Los escucho? Es un 9. No, sale muy feo. Lo voy a volver a escribir. Ahora sí. ¿Sí? O 9R1, ¿cómo me dijeron? ¿Qué escribo? ¿Qué hago? Coméntenme. ¿No sería menos un noveno? -1 noveno, ¿así? ¿Sí está bien? Menos un noveno de R2. Exacto. R2 entonces va a ser -1 noveno de R2. Y bueno, pues ya esta sería 0 por un -1 noveno, me da 0. -9 entre -9 me da 1. 5 por -1 noveno me da ¿qué? -5 novenos y 0. ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo o no? Sí. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué hago? El renglón 3 Ajá. ¿Qué más? menos un noveno del renglón 3. -1 noveno del renglón 3. ¿Sí? ¿O me dijiste otro renglón? Ayúdenos los demás. ¿Está bien esto o lo borro? Yo creo Más que no bien es así. es el renglón 3 más 9R2.
más 9R2. Vamos a anotarlo. ¿Así? ¿Están de acuerdo todos? ¿O no? Sí. Ok, ¿qué anoto acá Sí, abajo? Bien, ¿qué anoto aquí? 0. 0, 0. En el siguiente, 0, 0. 0. En el siguiente, ¿qué sale? ¿50 novenos? 50 novenos. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? También sale 0, ¿no? ¿Sí sale 0 o no? ¿Qué opinan los demás? 0. Ujú. Y obviamente aquí, 0. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Hasta ahí quedaría, ¿no, profe? Lo que me dicen es que anote aquí que 1, 2, menos 1 y 0, porque a este renglón no le hice nada. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué hago? Ya ahí terminé, pero ¿qué hago? ¿Qué me resta por hacer? Sustituir. Ajá, ¿qué con qué? ¿Qué escribo aquí? Menos 5 novenos. Primero la X Ajá, díganme. Menos 5 novenos. ¿Qué más? de X3 De X3. ¿Qué más? sería igual a menos 1. 0. ¿Igual a qué? A 0, ¿no? Menos 1 ¿Al X2. 0? A ver, ¿están de acuerdo con esto? No, Ajá. es X2. Sería menos X2, ¿no? Así estaría bien. Así está bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que sí, yo sí, digo aquí, que X2 va a ser igual a 5 novenos de X3. Eso me dice la primera ecuación. Esta que está aquí. Ahora, la del renglón de arriba, ¿qué me dice? ¿Qué escribo? Sería X1. primero X1 Ujú, más 2X2 menos ujú. X3 igual a 0. ¿Sí o no? De tal forma, si se fijan que X1 es igual a ¿qué? A X3 menos 2X2, ¿verdad? Pero yo ya sé cuánto vale X2. X1 va a ser igual a X3 menos 2. ¿Cuánto vale X2? 5 novenos de X3. ¿Estamos bien? De tal forma que X1, ¿cuánto vale? 10 sería X3, ¿sí? Menos 10 novenos de X3. X1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X1? ¿Cuánto resulta? Sería 19 novenos de X3. ¿Sí? ¿Todos de Sería acuerdo? 2 un noveno. Ajá. Listo. Entonces yo obtuve X2, X1
y me quedan en términos de x3, por lo tanto mi conjunto solución lo puedo representar como 1/n de Pero x3. sería menos 1/n, ¿no, profe? Exacto, menos 1/n de x3. Después me daría 5/9 de x3, coma, x3. ¿Cómo son las soluciones de este sistema homogéneo? Infinitas. Soluciones infinitas. Entonces caí en el caso número 2, ¿sí? En donde me dice, era sistema homogéneo. Yo ya sabía que al menos tiene la solución trivial. Entonces, utilizando esta eliminación gaussiana, yo obtuve que además de la solución trivial, tiene soluciones infinitas. Y esto queda evidente también, recuerden, si yo hago t igual a x3, el conjunto solución lo puedo representar de forma paramétrica, coma, 5/9 de t, coma, t, para toda t que pertenece al conjunto de los reales. ¿Sí? ¿Dudas de este ejercicio? ¿Dudas de ese ejercicio? ¿Todo No. claro? No, profe. Ok. Bien, entonces, vamos a ver si es cierto. Ahí está. ¿Sí ven? Eso fue lo que obtuvimos. Vamos a resolver ese sistemita. El primer paso es formar la ¿qué? ¿La qué? Matriz aumentada. Exacto. 1, 1, menos 1, 0, 4, menos 2, 7, 0. Es matriz aumentada. Es un sistema homogéneo, porque estos términos son 0. Entonces, al menos tiene que la solución trivial. ¿Por qué? Pues tan sencillo como si es x1 y x2 valen 0 y x3 me da en la primera ecuación 0 igual a 0 y en la segunda también. Entonces, lo que me resta investigar de este sistemita es de si la solución trivial es la solución única o de si tengo un número infinito de soluciones. Pues aquí ya nos ayudó mucho que ya tenemos un 1 aquí. Entonces, lo siguiente que haría sería ¿qué? ¿Qué escribo aquí? ¿Qué hago? R2 sería R2. Ajá. R2, no, 4R, no sé, ¿Sí está no, bien? sería R2 Ajá. más 4R1, Ahí está. no, menos 4R1. Menos 4R1. Ajá. Lo voy a borrar aquí. Ahí está. Permítanme. ¿Qué le pasa? Ahí está. Menos 4R1. Bueno, pues este renglón lo dejo igual, porque es el que me está sirviendo para operar sobre R2. Aquí están las líneas que me indican la matriz aumentada. ¿Y qué tengo aquí entonces? Pues un 0, ¿verdad? En este otro que tengo, ¿qué tengo aquí? 2, Un no, 2 menos 6, menos 6, ¿verdad? Según yo, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Porque sería, mira, menos 2 por menos 4 por 1 es menos 4, da el menos 6, ¿verdad? El siguiente, ¿qué tengo aquí? 3, 3, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, y el último, ¿sale qué? 0. Siguiente 0, paso. Ajá. Siguiente paso, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? R2. R2 va a ser R2 o ¿qué hago? ¿Qué anoto aquí? R2 menos 6 por R1. Más 6 por R1. Más 6 por R1. A ver, R2 más 6 R1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? yo creo que sería más bien R1, que sería igual a
R1 más 6R2. Sería más R1, fácil si tenemos un sexto, ¿no? Sería menos un sexto R2 menos un sexto de R2. exacto, a ver, vamos a ver. R2, lo que me dicen, qué feo salió, no le hace. R2 sería que menos un sexto de De R2, eso es R2, lo que me comentan, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Se ve mejor. Entonces, ¿qué escribo en el renglón de R2? Pues sería 0, ¿verdad? Menos 6 entre menos 6 ¿da cuánto? Da 1. ¿Aquí qué sale? Enseguida, ¿qué escribo? Ese 1 está bien. ¿Qué más escribo? Menos un medio. ¿Está bien así? Ajá. Y luego el qué? El 0. 0. Aquí va matriz aumentada. ¿Qué más hago? Lo de arriba se quedaría igual. O bueno, Ok, podríamos si yo pegar quiero hacer nada más eliminación. Hacer 0 este. Vamos a hacer 0 este a ver qué pasa, ¿no? Para cambiarle respecto al ejemplo anterior. Entonces, ¿qué escribo Renglón aquí? 1 Ajá. es igual al renglón 1 Ujú. menos el renglón 2. Menos el renglón 2. Ok. Entonces, veamos. Sería 1 menos 0. ¿Da el qué? El 1. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué escribo acá? 0. 0. ¿Qué escribo en el siguiente? Un medio. ¿Un medio? No. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Y por último, ¿qué? 0. 0. ¿Sí? ¿Qué más? Pues ya acabamos. Ajá. Entonces, ¿qué nos resta por hacer? Ya terminamos, esa fue eliminación de Gauss-Jordan, ¿verdad? Terminé con una matriz escalonada reducida por renglones. ¿Sí? ¿Qué más hago? ¿Qué escribo? Sustituir. Ujú. ¿Qué escribo entonces? X1 Ajá. más un medio de X3 igual a 0. Ujú. Ujú. ¿Qué más? X2 X2 menos un medio de X3 igual de a 0. X3 igual a 0. ¿Sí está bien? Entonces de aquí yo puedo decir que X1 es igual a ¿qué? A menos un medio. Ay, me salió muy mal ahí. Déjenme borrar. Ahí está. Entonces X1 va a ser igual a menos un medio de X3. Y de aquí, X2 va a ser igual a un medio de X3. De tal forma entonces que mi conjunto solución lo puedo representar como menos un medio de x3, coma, un medio de x3, coma, x3, para toda x3 que pertenece al conjunto de los reales. Entonces encontré que, ¿qué? ¿Cómo son estas soluciones? ¿Son qué? Infinitos. Ajá. Profe, pero ¿no sería también un medio el otro positivo? Porque sería renglón 1 menos renglón 2 sería menos 1 menos un medio y ahí serían más. Entonces menos 1 más un medio igual seguiría siendo un medio negativo, ¿no?
¿En cuál? ¿En el renglón 1? Renglón 2. Aquí. No, sí, está bien. Me confundí. Sí, no, si está mal lo corregimos, ¿verdad? No hay problema. Pero a ver, verifíquenlo bien. ¿Sí está bien? Sí, es que lo había entendido mal. Ya lo entendí bien. Está bien, ok. Entonces ya comprobamos que este sistema homogéneo, además de tener la solución trivial, tiene ¿qué? Soluciones infinitas. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Pues nos salió otra cosa. ¿Por qué? Es que en R2, en la ecuación R2 menos 4 por R1 Ujú. era 11, ¿no? ¿En dónde? En vez del 3. Aquí. Sí. ¿Sí? La verificamos. Es 7. Estamos con este elemento. Es 7. Menos 4. ¿Sí? Por este, que es menos 1. Entonces 7 más 4, ¿me da cuánto? 11, ¿sí? Para que ustedes lo chequen ahí. Tengan cuidado con esas operaciones. Hay que tener cuidado con esas operaciones. Y vean por qué. Con esa simple operación, eso sirve de que nos hayamos equivocado, porque vean, con un solo número que nos equivocamos o me equivoqué aquí, como sea, llegué, si se fijan, a una solución completamente diferente. Quiere decir que esta solución no es. Me va a dar diferentes puntos que no corresponden a lo que era la solución. Porque si se fijan, aquí ya obtuvimos el 11, que aquí está. Al obtener el segundo paso ya nos salieron menos 11 sextos y a nosotros nos salió menos un medio. Y este menos un medio a la su vez también nos afectó para que en este menos 1 se transformara a 5 sextos. Este menos 1 nosotros lo transformamos a un medio y nos fuimos a otra solución diferente de esta solución. ¿Sí quedó claro? Repito, ¿cuál fue el error? El error fue en esta operación tan simple y ya nos lleva a otra solución completamente diferente. ¿Sí? Sirve de que nos hayamos equivocado para hacer notar eso. Realizar este procedimiento siempre con cuidado y al decir con cuidado me estoy refiriendo también a hacerlo con calma para que no nos suceda algo como esto. ¿Sí? ¿Algún otro comentario de eso? Entonces, esta es la solución. Ustedes ya en la diapositiva pueden verificar cada uno de estos pasos, que es muy sencillo. De aquí nada más nos faltarían 2 operaciones para llegar a esta solución. ¿Ok? ¿Dudas del procedimiento? ¿Alguien? No, profe. Bien. Ok. Vamos a ver estas definiciones. Permítanme. Vamos a ver estas definiciones sencillas. Son muy importantes. Nosotros ya definimos la cuestión de matrices, ¿sí? ¿Quién me recuerda la definición de una matriz? Como lo entienda. Si ustedes les preguntan qué es una matriz, ¿cómo lo podrían describir con sus propias palabras? Un arreglo rectangular de números. Ahí está, ¿sí? Es tan simple como eso. Nosotros vimos que era un arreglo rectangular de números. Haces tu cuadrícula y los ordenas. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues bueno, ya llevan algún orden específico, pero es un arreglo rectangular de números. Entonces vamos a ver lo que son vectores. ¿Qué es un vector entonces? Vamos a comenzar con el primero, con un vector renglón. Después vemos el vector columna. Un vector de n componentes, n es cualquier número, se define como un conjunto, vean que también aparece la palabra ordenado, ¿sí? De n números escritos, en este caso, por ejemplo, x1, x2,
y así me voy hasta el enésimo elemento. Los vectores generalmente se encierran en paréntesis o bien en corchetes. Cualquiera de las dos notaciones es adecuada. Resulta obvio que se denomina vector renglón porque los números están acomodados o arreglados en un solo renglón, de ahí el nombre. Por lo tanto, entonces el vector columna de n componentes pues van a ser un conjunto de números, pero si se fijan ahora los estoy ordenando o colocando en una columna. Nuevamente pueden utilizar paréntesis o pueden utilizar corchetes. Cualquiera de las dos formas es una notación adecuada cuando se habla de vectores. Entonces, si se fijan, X1 se denomina la primera componente del vector y así sucesivamente. X2, la segunda, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos, aquí me salió mal el símbolo, lo voy a corregir. En realidad es un subíndice K. Cuando ustedes dicen XK, están hablando de la késima o del késimo componente del vector. Así como dijimos nosotros que este es el enésimo componente, ustedes podrían representar aquí en medio, por ejemplo, un elemento késimo asociado a ese vector, ya fuera en un vector renglón o en un vector columna. ¿Sí? Sencillamente, para simplificar la notación, nosotros vamos a denominar los vectores tan sencillo como vector renglón o vector columna de dimensión n. ¿Sí? Vean cómo ya se está asociando las dimensiones al número de elementos que tiene cada uno de los vectores. Vamos a usar entonces vector columna o vector renglón de dimensión n para denotar un vector columna de n componentes. Entonces vean, aquí vienen algunos ejemplos muy sencillitos. Aquí se está mostrando un vector renglón de 2 elementos o de 2 componentes, es decir, de dimensión 2. Este es un vector columna de 3 elementos o de dimensión 3. Vector renglón de 4 elementos o de dimensión 4. Y etcétera, etcétera. Este es interesante porque vean, todos los valores de sus elementos son 0. Es un vector columna, ¿sí? Algunas veces se simplifica en decir que es un vector 0, o vector columna 0, o vector renglón 0. En la notación vectorial vamos a encontrar que los vectores se denotan por letras minúsculas, pero en negritas, ¿sí? Cuando yo escriba algo aquí, bueno, también me pasa en el pintarrón, con los plumones algunas veces se me dificulta poner las negritas, pero cuando yo esté hablando de vectores, lo voy a mencionar de manera explícita para que no se confunda, pero en los libros, sí lo encuentran ustedes, cuando es negrita, automáticamente se está hablando de un vector. También cuando mencionan o presentan un 0 en negrita, quiere decir que están hablando de un vector 0 como este que estoy marcando aquí. ¿Sí? Es la diferencia en la notación. Si se acuerdan ustedes, mencionamos que las matrices las poníamos, no era negrita, pero las poníamos en letra mayúscula, la matriz A, mencionamos también por ahí matriz B, etcétera, etcétera. Y repito, y eso es lo que nos va a diferenciar una matriz AB de 2 vectores AB como se menciona aquí, ¿sí? Entonces, ya vimos también, ya hemos mencionado este simbolito, es una R estilizada, en algunos libros la hacen hasta un poco más, a mí no me sale nunca, pero la hacen como muy adornada. Esto es para denotar el conjunto de los números reales, ¿sí? Y lo único que nos va a estar indicando ese exponente sobre la letra R, nos va a denotar al conjunto de todos los vectores, si se fijan, que son de dimensión n, es decir, que tienen n componentes. Cuando ustedes ya vean
cálculo vectorial o cálculo o variable compleja, más bien dicho, entonces ustedes ya verán también el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos es muy útil en el área de la física para representar algunas cantidades de interés. Y se denota por esta C estilizada, y esta C con el exponente n sencillamente nos va a denominar el conjunto de todos los vectores de dimensión n, pero cada uno de estos elementos es un número complejo, ¿sí? Les repito, esto nada más es para complementar la definición. Esto por ahora no se incluye en el curso, ¿sí? Nosotros nada más vamos a estar inmersos en el conjunto de los números reales, ¿sí? Bien, vamos a... Bien, nada más repasamos esta definición de matriz y ahí terminaríamos por el día de hoy. Como su compañero bien lo mencionó, una matriz es un arreglo rectangular de m por n números, ¿sí? Dispuestos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la manera? M se coloca en renglones y n nos indica las columnas. Y aquí tengo lo que podría denominar una matriz de coeficientes. Si se acuerdan, yo tenía las ecuacioncitas A11 por X1 más A12 por X2, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí nos están mostrando la pura matriz de coeficientes arreglada de esa manera. Se fijan, los elementos van del 1,1 al 1n, ¿sí? Si yo hablo de renglones o si hablo en términos de la columna, sería del 1,1 al m1. El tamaño de una matriz, ya lo dijimos, son m renglones por n columnas. Esto, ya lo habíamos mencionado, es el tamaño de una matriz. Es decir, yo mencioné, o lo vimos nosotros, a ver, déjenme aquí, esta matriz, el tamaño de esta matriz aumentada sería de 3 renglones por 4 columnas. Ese es su tamaño, así se denomina. Es una matriz de 3 por 4, al hablar del tamaño de las matrices. Y nada más hacemos mención, un renglón iésimo de una matriz, ¿sí? Lo puedo denotar como esto. Es un renglón cualquiera en la matriz en donde i puede tomar cualquier número dentro del tamaño de la matriz. Y se fijan, se denota de I1 a IN. De la misma manera, una columna J de una matriz es cualquier columna de la matriz dentro de su tamaño y se denota desde 1 a J hasta MJ, ¿sí? Por convención, en la gran mayoría de la literatura se acostumbra denotar los elementos de la matriz como I y J, ¿sí? Es una especie de convención en donde I, automáticamente ustedes saben que la I me representa los renglones y la J representa las columnas, ¿sí? Estas dos letras son muy utilizadas para mencionar los componentes IJ de cualquier matriz. Entonces ya vimos renglón I, por eso si se fijan lo denominan renglón I, porque la I está asociada a renglones, utilizan la J para hablar la columna J, J asociada a las columnas, ¿sí? Una matriz se denota de esta manera generalmente, una matriz A definida o que es igual, ponen paréntesis a y J, ya dijimos que las matrices se denotan con mayúsculas, ¿sí? Entonces, si M es igual a N, ¿sí? Es decir, el número de renglones es igual al número de columnas, esa matriz es una matriz cuadrada. Si en una matriz todos sus elementos son ceros, como lo estoy poniendo ahí, esa la denominaré como matriz 0 de M por N. Entonces esta sería una matriz 0 de 2 por 2, como está en ese ejemplo. Entonces ya dijimos del tamaño. Se dice que una matriz de M por N tiene un tamaño de M por M, de M por N, perdón. Entonces esta matriz tiene un tamaño de 3 por 2, como se menciona aquí, y se acostumbra a poner aquí en la parte inferior el tamaño.
y cuando se necesita hacer mención de ello, se coloca en esta parte de abajo. Por ejemplo, aquí sería, aquí lo ponen en enunciado, pero ustedes nada más le pondrían de 2 por 3. Aquí la pondrían de 3 por 3. M es igual a N, por lo tanto es una matriz cuadrada. Y esta es una matriz 0 de 2 por 4. Esas son todas la terminología o la nomenclatura que estaremos utilizando de aquí en adelante. La siguiente clase comenzaremos ya con algunas operaciones entre matrices, como pueden ver, y léanlo para la siguiente clase, por favor, lo que es la igualdad de matrices, suma y multiplicación de matrices por un escalar. Con esos 3 temas que lean, va a ser buen punto de partida para la siguiente clase. ¿Hay alguna duda de esto que hemos estado viendo? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Por el momento sí. Ok, bien. Entonces, si no hay ningún otra duda o comentario, de mi parte eso sería todo y nos vemos el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes, perfecto. Sí, maestro. Ok. Bueno, saludos a todos.